ninguno es superior a otro, que somos realmente iguales, pero distintos en el sentido esencial de la palabra. Ese no es el tema de hoy, pero a veces hay que explicar las cosas para que no se preste para una interpretación fuera de orden. ¿A dónde vamos a leer? Entonces, estamos en sintonía, gloria a Dios. Le voy a leer versículos, hermanos, solamente, aunque voy a hablar casi de todo el pasaje. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Ahí hay una mujer también, en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire qué influencia, hermano. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Nombres un poquito extraños, ¿no? Pero las cuales trabajan, en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sin. Este está un poco más extraño todavía. A Síncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobás. Si usted quiere un nombre, hermano, para algún hijo o hija, aquí encuentra bastantes, ¿ah? Sea Dios gloria, hasta para mellizas tiene aquí. A Hermes y a los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Quedemos ahí. Pueden sentarse. Hay hermanos que dicen que no saben qué nombre ponerle a los hijos. Yo lo invito a que lea Romanos 16 y vea que sí se puede. Ahí hay nombres. Bueno, pues no vaya a dañar la vida de un hijo, ¿no? Le va a poner un nombre que va a ser un bullying toda la vida. Tampoco es bueno. Son nombres bíblicos. ¿Por qué quiero mencionarles esto a nivel como de introducción de todo el tema? Sabemos que la introducción de este libro, hermanos, que por la gracia de Dios hemos escrito porque también era una solicitud de muchos obreros que me decían, hermano, ¿por qué no escribe las enseñanzas que han dado en tal lugar y en tal otro? Para que nos quede algo escrito que podamos ver una y otra vez
Y bueno, que sea un caudal que pueda ayudar a otros que vienen después. Y varios me hicieron esa solicitud. Y claro, Dios también me había inquietado sobre el particular. Esto último fue como una confirmación y yo dije, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Y por eso escribimos este libro que no contiene todo. A estas alturas, como les dije, algunas cosas en una próxima edición podrían ser incluidas. Pero sí contiene una línea que vemos clara en la Biblia. Porque no se trata de que el libro valga la pena porque yo lo haya escrito, no, hermano. Saque esa idea. El libro vale la pena porque es bíblico. No es una idea del hermano Soto o del movimiento misionero mundial, sino que es una línea bíblica trazada perfectamente desde los tiempos antiguos y que hoy concierne a los tiempos presentes, porque lo que Pablo le dice a Timoteo y a Tito como requisitos para ser un obrero de Dios, obviamente nos los está diciendo a nosotros también. A los apóstoles, pero que después vendría el Consolador, ese espíritu que iba a enseñarlos y dejó la puerta abierta o el eslabón hecho para que los apóstoles, no ningún otro, los apóstoles se encargaran de enseñar lo que era necesario y faltante de lo que él ya había empezado a enseñar. Es decir, Jesús le dijo, no he enseñado todo. Los apóstoles, ellos están autorizados para hablar lo que falta. Y obviamente lo hicieron, porque escribieron las epístolas, porque enseñaron la palabra. Y cuando usted lee a Pablo dando instrucciones, o a Pedro también dando instrucciones, no piense solo en Pedro, piense que está autorizado y certificado por el Señor. O sea, es palabra de Dios. Es como si Jesús hubiera hablado. Bendito sea el Señor. Y ellos, tanto Pablo como Pedro, que lo hacen en una forma más amplia, enseñan cómo tiene que ser un obrero de Dios. Y yo siempre aconsejo a los obreros que están bíblica trazada perfectamente desde los tiempos antiguos y que hoy concierne a los tiempos presentes, porque lo que Pablo le dice a Timoteo y a Tito como requisitos para ser un obrero de Dios, obviamente nos los está diciendo a nosotros también. A los apóstoles, pero que después vendría el Consolador, ese espíritu que iba a enseñarlos y... Muy bien, buena obra desea, eso está muy bien, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y empieza, esa palabra irreprensible es totalizadora. Es como si mencionara irreprensible, quiere decir todo esto. Y lo que sigue es todo eso. Por ejemplo, marido de una sola mujer. Solo ahí hay un mundo de enseñanza. Porque no es solo que yo sea casado con una esposa
Y sabemos que tiene que ser así, no puede ser un divorciado. Un divorciado puede ser un miembro de la iglesia, pero no puede ser un pastor. Pero además, ¿cómo es ese pastor? Porque aunque se ha casado, pero es medio suelto por ahí y medio coqueto, no, ya eso es otra cosa. Ahí se aplica marido de una sola mujer, mi hermanito. Déjese de coqueterías y céntrese y concéntrese en su esposa. Porque hay muchos pastores que le gusta andar abrazando muchachas y besando muchachas, y viejitas no buscan, ¿ah? Viejitas no buscan. Y tanto que hay que abrazar y amar a las viejitas, ¿no? Ellas necesitan tal vez ese abrazo más que cualquier muchacha de la iglesia. Eso es así. En todo caso, sería mejor ser proclive a abrazar hermanas ancianas que pues con toda pureza se pueden abrazar, que vivir abrazando muchachas y que lo tengan ya en la mira usted como un abrazador de jóvenes. Y eso es lo menos, porque también está muy cerca de un borde muy peligroso. Muy peligroso. Entonces el obrero, en esto de irreprensible y marido de una sola mujer, podríamos añadir, no puede ser un coquetoso, como dije, que ande por ahí suelto, sino que debe ser una persona seria en su forma de tratar a las hermanas. ¿Lo dice Pablo o no lo dice? Claro. A las jovencitas dice con toda honestidad y pureza, porque Pablo también conocía el tema. Vamos a decir, si usted abrazara a una muchacha con un abrazo, ya usted sabe, porque hay ciertos abrazos y hay ciertos abrazos. Y puede ser que en uno de esos ciertos abrazos el diablo te esté apuntando y te haga la zancadilla, y entonces pueda destruir tu vida y la de otros. Que uno tiene que cuidarse en todo, hermanos. Entonces, repito, no es de madera, que tenga buena madera, que tenga buena... No, es que sea irreprensible. Es que sea una persona, y vamos a saltear ahí un poquito porque no es el tema central. Por ejemplo, que sea no iracundo, que sea manso, que es lo contrario. ¿Ha visto usted personas iracundas que no se les puede decir nada porque revientan? Son como una Alka-Seltzer cuando se le echa el agua. Y algunos dicen que así soy yo, esa es mi personalidad, porque otros tienen la sangre de avena, que no. No, es cuestión de dominio propio. Porque aquí todo el mundo tiene la sangre caliente. Y aquí cualquiera se dispone a irse a los puños con cualquiera, si es que no se controla, ¿no? La cuestión es control. Cuando hay control, sí se anda peleando, discutiendo por todo y siendo iracundo, y va por la casa y es peor. Es bueno saber qué dice la esposa, qué dicen los hijos. No ir a preguntarle a los amigos, sino a veces ver en su familia cercana qué dice mi esposa de mí, qué dicen mis hijos. Dirán, sí, es manso, es una persona humilde, es una persona buena. Todo eso se menciona aquí, ¿no? En el libro de 1 Timoteo. O dirán, no, que mi papá es una cosa en el púlpito, pero en la casa es otra cosa completamente distinta.
Qué triste, ¿no? Hermanos, que nuestros hijos, está bien, nosotros como humanos expresamos más nuestra naturaleza como humanos en la intimidad de nuestro hogar. Es obvio, hay una diferencia. Aquí hay una ética que expresar, que mantener, que no se mantiene en la casa, ¿no? Eso es lógico. Usted en la casa no anda con saco y corbata, supongo, pero acá sería bueno que se ponga su saquito y su corbata, como hacemos. Ahora yo me quité mi saco porque el calor está fuerte, hermano. Pero obviamente tenemos una forma de ser en la casa, digamos, fuera de ciertas éticas, y eso es normal. Eso es normal. Pero no es lo mismo que usted, hermano querido, sea un gruñón en su casa y que sus hijos lo vean en el púlpito, que usted habla de cosas lindas y que hablas mansamente y que hablas del amor de Dios y hablas del hogar y de todo lo demás, y él estará pensando: mi papá es un farsante. Es un farsante porque allí en el púlpito dice una cosa, pero en la casa, lo vieran en la casa, todo lo anda pateando, lo que ve por ahí, anda enojado porque está una media que dejó allí el niño menor, pequeño, ahí tirada. ¿Y por qué no han recogido esto? ¿Y qué es lo que pasa? Y revienta por eso. O porque ve un reguerito por ahí. Hermano, si usted tiene hijos, usted sabe que eso está en el paquete, eso está en el programa. Ciertos desórdenes, ciertas cosas. Y si usted quiere la pulcritud completa, pues bueno, contrate una buena persona que le administre su hogar, ¿no? Y que si ve bueno, lo que sea, un poquito de polvo por ahí, se apure a quitarlo, porque usted no puede ver eso. Pero pague, le va a cobrar. Porque su esposa tiene muchas ocupaciones. Ella tiene muchísimas otras responsabilidades, como usted también las tiene. Pero no podemos reventar por cualquier cosa. A todos nos ha pasado. Yo una vez me descubrí que estaba un poquito gruñón en mi casa. Mis hijas pequeñas, pues sin mucha experiencia como la tengo ahora, obviamente, y la tuve después. Pero uno acostumbra como mirarse en el espejo, ¿no? De la espiritualidad. Especialmente cuando uno se mete con Dios un ratito y se profundiza con el Señor. Y lo primero que usted siente cuando usted se encuentra con el Señor es que usted no es nada. Que usted no merece nada. Y lo único que para donde usted puede mirar es para el polvo de la tierra. Y nos sentimos humillados, y eso es bueno, hermano. Y en esos momentos es cuando uno puede decirle: Señor, ¿cómo estoy? Y se descubre uno a sí mismo en defectos que pueden ser solucionados, en problemas de la personalidad que se le han pegado en el camino por A o por B, y que es bueno neutralizarlos. En ese espejo es que nos vemos, aleluya. Y allí es donde yo pensé, en mi experiencia esta, me parece que estoy siendo un poquito gruñón con mis hijas y a veces con mi esposa. Y dije: Señor, ayúdame, porque esto se acaba, ya no más. Dame tranquilidad para tratar las cosas que debo tratar. Y me enfrenté a mi vida desde un punto de vista distinto. Y dije: quiero agradarte, Señor. Si me enojo, quiero poner mansedumbre en la balanza. Enojo aquí y acá mansedumbre. Alimentando la mansedumbre voy a hacer que pese más que el enojo.
El enojo va a estar allí y tiene su peso. Pero si hay un contrapeso que es el fruto del Espíritu, por mi vida más cercana a Dios, entonces ese fruto que se llama mansedumbre, que es un contrapeso de la ira o del enojo, va a poder más que aquel. Porque de eso se trata, hermano. Tenemos recursos en Dios. Y ¿saben qué? En poco tiempo el Señor me dio una victoria tan grande y tan notable que todos se dieron cuenta que había pasado algo. Porque no podemos permitir que el diablo nos arrastre. A veces es imposible impedir que Él nos haga una zancadilla y nos vayamos de bruces un momento dado. Pero luego nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos firmes y aprendemos de la lección. Hermanos míos, Dios quiere que sus siervos sean distintos, pero no porque sean superhombres o grandes héroes. Empiece con sus hijos, que sus hijos puedan decir: mi papá es un hombre de Dios. Tiene sus problemas y yo sé que tiene sus luchas y todo, pero es un hombre de Dios. Yo digo, dirían esos hijos, que mi papá es un hombre de Dios. Y no van a decir: es un farsante. Qué lindo es cuando nuestros hijos pueden hablar positivamente de nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese es un tesoro invaluable, gloria a Dios. Desde la antigüedad, y este es el principio que pongo yo ahí, prácticamente como toda la introducción, que son varias páginas, que está marcado desde los tiempos más antiguos. Por ejemplo, Enoc se le llama profeta. Amén. Profetizó, dice la Biblia. Profetizó, era profeta. En un tiempo muy lejano. Estamos hablando séptimo de Adán. Apenas pasaban 7 generaciones desde la creación del hombre. Y ahí tenemos a Enoc, que ya habló de la segunda venida de Cristo. O sea, fue un profeta. Pero ¿qué se dice de él? Que Enoc anduvo con Dios. Ahí está el detalle grande. Enoc anduvo con Dios. En un tiempo en que ya empezaban a descarriarse aquellos que habían oído por años en forma oral lo que Dios había hecho, la creación y todo lo demás, la historia de Adán, etcétera. Pero anduvo este hombre con Dios, quiere decir, y la Biblia dice que tuvo testimonio. Eso es importante, de que él agradaba a Dios. Allí podemos ver marcado un principio. Aquellos que Dios llama a pregonar su palabra, a servirle en un mundo hostil, tienen que ser gente que tiene testimonio de que agradan a Dios. Y eso lo tienen que ver no ellos mismos, sino otros. Son otros los que tienen que decir: esa persona es de Dios, no uno mismo. De ahí para adelante usted ve una línea que pasa, por ejemplo, por los patriarcas, los más antiguos, para mencionar uno. Job fue un patriarca que vivió mucho tiempo antes de la ley, y de él Dios mismo dice que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una línea. Y Job es indudable. Job era un hombre de Dios, un siervo de Dios, porque era un hombre que predicaba, que intercedía por sus hijos, que ofrecía sacrificios,
Era un hombre que tenía conceptos profundos de lo que era Dios, al punto de conocer la redención, por lo menos en su etapa más primaria. Diríamos, el principio, el gen de la redención, lo conoció Job. Así que era un hombre de revelaciones, un hombre que temía a Dios. Y de allí pasamos por los patriarcas conocidos, que son los que le dieron origen a Israel: Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. De ellos se habla cosas buenas, aunque no están exentos de haber fallado en algunas cosas. Pero la línea era que esta gente tenía que ser recta. Y cuando fallaron, Dios los castigó y reaccionaron. Entramos al aspecto de la ley, como menciono acá en el libro, y en la ley los requisitos fueron más específicos. Pero aún antes de la ley, un poquito antes, cuando Jetro aconseja a Moisés y le dice: búscate quien te ayude, porque tú te vas a matar aquí. Busca que alguien atienda los casos menores, y tú ocúpate de las cosas más serias, más grandes, porque si no, tú no vas a poder con este pueblo. Y de verdad Moisés lo hizo. Jetro le dijo: haz esto si Dios te lo dice. O sea, puso a Dios de por medio. Y más adelante Dios se lo confirmó. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? Le dijo Jetro: búscate hombres de entre el pueblo. Principio número 1: los obreros salen de entre el pueblo. No son extraterrestres, ni vienen de la luna, ni de Marte, ni tampoco del cielo. De acá mismo tienen que salir los obreros. Es algo que no debe olvidar nunca un pastor. Cuando crea que los hermanos son menos que él, porque él sí tiene un ministerio. No. El pastor es alguien que salió de allá dentro del pueblo. Y por eso se llama al principio obrero laico. Que algunos dicen: ¿dónde está en la Biblia eso de que laico? El que pregunta eso no sabe leer la Biblia, hermano. Porque si usted busca la palabra laico quiere decir el pueblo. Entonces no necesito que me diga laico. ¿Quién es laico? ¿Quién no? Si es del pueblo, es laico. Y algunos dicen: ¿y licenciado? ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé, son más sabios que Salomón, tal vez, ¿no? Licenciado quiere decir una persona que ha sido habilitada. Se le ha dado una certificación. Eso se hace cuando se promueve a una persona. Esa certificación, aunque no se haga, en algunos casos se hace, pero en otros se dice. Puede ser oralmente, puede ser un documento donde se establece que esa persona ha cumplido una etapa probatoria de 3 años mínimo, y entonces es reconocido como un predicador licenciado. Ahí es donde de verdad, y no se vaya a desalentar ninguno aquí, pero ahí es donde de verdad la persona es un pastor. Anteriormente, digamos, un pastor probante, cuando es un laico. Aunque ya es un obrero, es un pastor probante. Pasas esos 3 años de preparación como laico y entonces te certifican como un pastor licenciado. Y el ministro ordenado, pues no vamos a hablar de esto mucho, porque pues es ya una persona cuya experiencia supera el estándar, y entonces llega a un punto, después de unos años de servicio, en que ya se le reconoce su grado ministerial superior o mayor. Es bueno en todos los casos ver si está acorde
con el perfil bíblico. Porque si no está acorde con el perfil bíblico, no es bueno promover personas. Después tenemos hermanos que se rebelan fácilmente contra la obra. Después tenemos hermanos así, vuelvo a la palabra, medios coquetosos que terminan cayendo en fornicación o en adulterio y escandalizando la obra. Cuando la palabra dice que no sea que busque ese pastor lucro y lo hace una y otra vez y no informa y es tacaño con la obra de Dios, lo que lo hace no entender la obra de, porque el que no informa como debe ser, el que no diezma como pastor, mi hermano, perdóneme que use esta ilustración que yo vi en una farmacia hace muchos años. Entré a una farmacia y en la vitrina de las medicinas y todo había una calcamonía grande que se leía fácilmente, donde decía, en esa farmacia decía, fumador igual tonto. Así decía. Pero luego venía otra frase y decía, doctor fumador igual tonto a la 10ª potencia. Me llamó la atención tanto que ahora mismo me acuerdo de eso, todavía fresquito. O sea que era un doctor que fumaba sabiendo lo que ocurría en el organismo por el cigarrillo. Era un tonto mayor, más grande todavía que uno que no sabía eso. Bueno, ahora aquí es que viene lo fuerte. Miembro de la iglesia no diezmador, no le voy a decir esa misma palabra, le voy a decir igual infiel. Es infiel. Pero la otra frase es pastor no diezmador igual infiel a la 10ª potencia. 10 veces más infiel todavía. Hay que informar, hermano. Es que entra muy poco. Pues sí, diezma poco. No hay problema. Nadie te está diciendo que tienes que diezmar más o mucho. Y cuando entre más ya estarás acostumbrado a no ser tacaño y a diezmar de lo mucho que Dios te da. Hermanos, se desdibuja el perfil de un hombre de Dios cuando se pone a regatear con Dios. Si hay que diezmar, que si no hay que diezmar, que si hay que diezmar de todo o que si no hay que diezmar de esto. Que no, que me entraron 10, pero voy a decir que me entraron 6, nadie me está persiguiendo ni vigilando. Tal vez es verdad, solo Dios nada más. Hermanos míos, hay que ser fieles. Y vuelvo a decir, cuando se recomienda a un obrero estas cosas que son cómo es la persona, cómo es, qué es lo que revela su carácter, lo que es mayor que lo que hace. Porque no es solo lo que hacemos, esa es una parte que muchas veces puede ser maquillada o prefabricada. Lo que uno es tiene que ser el resultado realmente del fruto de Dios en nosotros. Y si un obrero empieza mal en esto de los números, no lo recomiende para que lo suban a ningún sitio. No debe ser.
No lo recomiende que sea un presbítero si está fallando como pastor, porque entonces va a hacer fallar a los demás, porque no les va a dar con ese respaldo que da la sinceridad, aleluya, en estas cosas de Dios. No le va a dar resultado para enseñarle a otros. ¿Qué le va a enseñar? Ahora yo lo estoy viendo a ustedes muy serios. No sé si será que me están poniendo atención o qué. Pero hermanos míos, es peligroso. Es peligroso. Hemos conocido tantos pastores que después terminan demandando a la misión, demandando a la organización que una vez los recibió aquí como obreros y que vinieron temblando como laicos y después los promovió y después los llevó al pleno ministerio, porque nadie puede llegar ahí si no tiene la cobertura de una organización seria. Es necesaria esa cobertura y por eso hay que amar la obra, hay que sentirse parte, tener un sentido profundo de pertenencia. El que no la tenga no debe ser un obrero del Señor, porque va a ser un obstáculo, va a ser un obstáculo. Y especialmente, queridos obreros, que ya peinamos canas y otros que ya ni canas casi tenemos, porque ya se nos cayeron también. Gloria a Dios. Las nuevas generaciones tienen que ser enseñadas, hermano. Les digo esto con mucho temor. Están entrando muchos obreros jóvenes a ocupar lugares de pastorado y de liderazgo en la obra. Y muchos de ellos hemos descubierto que no tienen un sentido de pertenencia. Entran como quien dice: voy a entrar a un trabajo, voy a ver cómo me va en este trabajo. Y desde que entraron, empezaron a querer reclamar. Y que por qué no son las cosas así, por qué no son las cosas así. No entienden lo que es un llamado genuino de Dios. Cuando Dios se mete en uno y hace una cosa en uno, que uno dice: aquí es como, me acuerdo que yo le decía al enemigo: aquí nos secamos tú y yo peleando, pero no voy a regresar. No voy a regresar. Alabado sea el Señor. Y no regresé porque el diablo me quería convencer de regresar de la obra misionera donde Dios me había mandado, y yo estaba seguro que Dios me había mandado. Entonces yo siempre le decía al enemigo: no voy, y me metía con Dios y Dios me levantaba otra vez y volvía con doble ánimo, y ahí peleaba un buen tiempo con él, y cuando él volvía de nuevo, volvíamos a la lucha y a usar los recursos que Dios nos dio para pelear las batallas. Pero hoy no, hay muchos obreros, como decimos en Panamá, vienen a coger los mangos bajitos. Bueno, les tocó, está bien. No les tocó romper piedra, como nosotros los viejos, los mayores mejor. No les tocó romper piedra. Yo sí sé lo que es romper piedra en la obra del Señor. Pero yo sé que no todo el que entra tiene que romper piedra, aunque le toque su buena roca de vez en cuando. Eso es bueno. Pero hay otros que llegan cuando ya la obra está desarrollada, hermano Leopoldo, ¿verdad? Qué bendición que estos hermanos ya de años, y vienen otros y dicen: gloria a Dios, yo quiero ser secretario también, y yo quiero ser vicepresidente, y yo quiero, hasta presidente quiero ser, y supervisor. Bueno, el que anhela obispado, buena obra desea, pero ¿cómo estás? Si bien es cierto, hay gente joven que entra
y entra en otra etapa de la obra. A él no le tocó, digamos, lo duro de la batalla, pero entra con ese ánimo, con esa visión, con ese llamado, con ese sentido de pertenencia, y puede hacer en el mismo espíritu lo que le toca hacer, igual que aquel que hizo el principio. Le toca, pero tenemos que enseñarle, tenemos que guiarle, tenemos que decirle: esto es así, hermano. Esto no es una empresa normal, común y corriente. Puede ser que en términos administrativos tenga algunos parecidos, pero en términos de estructura real y de sustancia, hermanos, hay un abismo de diferencia entre una empresa del mundo y la empresa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que no lo entienda así está perdido en esto. Esa es la carga que también nos ha movido, hermano, a dejar algo para que no se quede en el olvido, como lo que tiene el hermano Ortiz, que mucho enseñó, por ejemplo, en El Buen Ministro de Jesucristo. Tremendo folleto que el hermano escribió, que se está compilando para ver si se hace un libro con todos esos escritos que él hizo, que son cortos, pero que son profundos y efectivos y bíblicos. Son una catarata de textos bíblicos. El Buen Ministro de Jesucristo, ministerios integrados, eso es dinamita, hermano. Me acuerdo cuando el hermano Ortiz estaba haciendo ese borrador. Yo estaba en Puerto Rico estudiando en el instituto en aquellos años, y el hermano Ortiz pues le cogió confianza, había cierta afinidad y lo acompañé a muchas actividades, y me decía: mira, me decía, enseñándome los dibujos que él tiene en ese folleto Ministerios Integrados. Y nos reíamos, él y yo también ahí. Yo era un muchacho de 23, 24 años, y yo decía: este hombre tiene profundidad en el Señor. Él se alegraba y se reía de lo que él escribe, los dibujos que él hace, de que es un ministerio, por ejemplo, un ministerio orbital. Sí, hay ministerios orbitales. Él hacía una órbita ahí de esos que andan dando vueltas, viven dando vueltas, ¿no? Y pasan por aquí, pasan por allá, y según por donde estén ubicados, por ahí pasan, pues. Es un ministerio que no sirve para nada. El ministerio de la divergencia, no de la diferencia, sino de la divergencia, que puede empezar con medio milímetro de separación de la línea recta. Al principio ese medio milímetro no se nota, parece que va en la misma línea recta, pero como es tan poca la divergencia, a lo lejos es que se ve que abre un poco. ¿Usted ha visto algún divergente? Yo he conocido montones. Aquí mismo he conocido. Alabado sea el nombre del Señor. Es gente que de alguna manera dio el síntoma. En un momento dado dio el síntoma. Y vimos ese medio milímetro de divergencia en relación a la línea recta. Debimos haber actuado tal vez en ese momento que se podía, con más decisión tal vez, y no a lo largo de unos cuantos años, cuando ya esa divergencia no era medio milímetro sino medio metro. Son aquellos que terminan apropiándose de los bienes del Señor, robándose los templos, sembrando cizaña para que aborrezcan la iglesia del movimiento,
satanizando pastores que son mejores que ellos, repito, pero los satanizan y terminan dividiendo iglesias y familias. Eso nunca Dios lo aprobará. Dios no lo verá bien nunca. Pero siempre hay principios cuando se pueden observar esas cosas. Y de eso es que trato yo, hermanos, en el libro cuando establece la Biblia, no yo, pero yo solamente sigo esa línea. Desde la antigüedad que ya les hablé, pasando por patriarcas, pasando por profetas. Miren que los profetas ya tienen más afinamiento que patriarcas. Porque los profetas sí, usted no les ve problemas matrimoniales, por ejemplo. El único que usted le ve problemas matrimoniales es a Oseas. Pero fue algo que Dios le mandó a hacer. Amén. O sea, no estamos viendo a un profeta en adulterio. No conocemos de un profeta que se haya divorciado y vuelto a casar, porque no pudo dirigir bien su hogar. No estamos viendo a un profeta que robó. Los profetas tienen una línea de santidad, de entrega a Dios. Es más, hasta hubieron mandamientos crueles, perdónenme esa palabra, crueles. A un Ezequiel que Dios le dice: te voy a quitar tu esposa, te la voy a quitar y no llores. No hagas luto, nada de lágrimas, sigue tu vida tranquilo. Y de un día para otro, Ezequiel pierde a su esposa, que la amaba, porque Dios la llama, le dice a Ezequiel algo como todo tu bien, refiriéndose a la esposa. Quiere decir que todo lo que un hombre podía llamar bien en su esposa, eso era la mujer de Ezequiel para él. Y Dios se la quita de la noche a la mañana y le dice: no hagas luto, no llores. Qué terrible, ¿no? Y lo hizo. No lo hizo quejándose, lo hizo. A un Jeremías que le dice: no te casarás, quiero dar una señal a este pueblo, así que tú, se lo dijo jovencito, no te vas a casar. Y ahí está Jeremías, que se llama el profeta llorón. Pobrecito, ¿no? De verdad, me da un poquito de pena, de lástima ajena en el caso de Jeremías, porque de verdad una persona medio, hermanos, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Un poco como gruñón, ¿no? Tal vez. Él era un profeta de Dios de clavo pasado, ¿ah? Y lo que Dios le decía que dijera, eso decía. Y lo hizo así, estuvo preso y en peligro de muerte varias veces por eso. Pero la verdad es que también era un poquito amargado, porque imagínense a un joven que le digan: tú no te vas a casar, y de verdad no se casó, nunca se casó. Jeremías llegó a ser un hombre anciano y no se casó porque Dios le dijo: no te casarás. ¿Quién va a aguantar eso, hermano, así, ese mandamiento? Es difícil, porque la compañía de hombre y mujer es algo muy necesario, y por eso Dios ha establecido el matrimonio. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Gloria a Dios por el matrimonio, ¿verdad? Usted sabe por qué algunos estaban cansados en la pandemia. Un gran hermano, muy amigo, me dijo: ya yo estaba aburrido de verle la cara a mi esposa todo el santo día. Si una semana está bien, pero ya era un año y pico. Fue sincero. Yo le dije: mi caso es el contrario. Yo me alegré muchísimo de poder quedarme en mi casa con mi esposa todo el santo día. A mí realmente me agradó mucho eso. Si fuera a decir algo bueno en la pandemia, diría eso.
me permitió estar en casa todos los días con mi esposa, que cuando daban chance de salir 1 hora o 2, yo tenía que hacer las cosas necesarias, de ir al súper y todo lo demás, pero volvía con alegría. Ahí está mi esposa. A mí me agradaba. ¿Sabe por qué? Porque yo toda mi vida he estado en eso constantemente, es decir, viajando y teniendo que dejar mi esposa en casa sola. Ahora que ya mis hijas son mayores y cada una tiene su hogar, su familia, etcétera, pues bueno, estamos ella y yo, y la pandemia, ella y yo nada más. Pero yo me alegré, de verdad que la pasé muy bien, porque tuve la oportunidad como de recompensar, ¿no?, ese faltante, ese déficit que tenía. Gloria al nombre del Señor. Realmente, hermanos, la comunión en el matrimonio es hermosa y hay que tonificar esa relación. Hay que preocuparnos por ella. Bueno, entonces los profetas fueron hombres prácticamente inclaudicables, no claudicaron de ningún modo, aún en cosas tan íntimas y personales como el hogar, y sacrificaron eso con gozo y sirvieron al Señor hasta el fin. Pero después de ahí vienen los sacerdotes. De ellos, allí lo menciono, hay detalles. Algunos de ellos no nos dicen nada a nosotros en términos literales. Amén. Porque, por ejemplo, dice, no puede ser un sacerdote una persona jorobada. ¿Lo dice o no? Pero eso no se aplica físicamente a nosotros. Pueden haber obreros que tengan ese defecto y ser grandes hombres de Dios. Y yo sé que ustedes son testigos aquí de esto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en términos espirituales sí nos aplica. Nos aplica, por ejemplo, que no haya ningún obstáculo en tu vida. Que no se te pegue una costumbre que te haga una protuberancia extraña en tu cuerpo. Dice que no puede ser un enano. Y hay hermanos muy chiquititos que han sido una gran bendición en esta obra, hermanos. Alabado sea Dios. Amén, hermano. No se les puede llamar enanos, lógicamente. Me parece que es una palabra un poco cruda. Son hermanitos de baja estatura, gloria a Dios, pero que han sido de enorme, y son todavía algunos de ellos, de enorme bendición. Así que nadie se vaya a milanar porque es chiquititico. No, hermano. Piense en un Carlos Guerra que ya está en la presencia de Dios, un hombre no muy grande. Él mismo lo decía. La persona de buen ánimo se ríe hasta de él mismo tranquilamente, y Carlos era eso, gloria a Dios. A veces se reía de él mismo cuando el púlpito era muy grande, ¿no?, y se veía solo la frente y el pelo, y él decía, bueno, pues estos púlpitos lo hacen es para gente grande nada más, no para nosotros. Todos sabemos que era un poderoso hombre de Dios, no solo porque lo decimos, es que su testimonio y su fruto da testimonio a gritos de ese hombre de Dios y de muchos otros. Sin embargo, espiritualmente sí nos dice a nosotros que una persona enana, en términos espirituales, es uno que no ha crecido ministerialmente, no ha crecido en términos de fruto. ¿Ha conocido usted alguno de esos? Yo he conocido ministros ordenados, gloria a Dios por todo, ministros ordenados que hasta, bueno, se sienten bien porque son ministros ordenados, eso está bien. Pero voy a su iglesia y hay 6 hermanos. Hermano que fue supervisor también, ¿verdad?
Pasa eso, hermano. Mi hermano, pasa eso. No debería ser. Ahora, no es que vamos a quitarle la credencial a un pastor a estas alturas. Pero hermano mío, un ministro ordenado debe tener un testimonio ministerial cónsono con ese grado. Si es un hermano que su iglesia no le crece, hay que ver por qué. Si le entregaron 10 hermanos cuando era laico o cuando era licenciado, y han pasado los años y lo que tiene son 7, no ha crecido, ha menguado. Eso no debe ser. ¿Qué está pasando? Hay que ayudarlo en primer término para que pueda como sacudirse, hermano, y recibir la vitamina que necesita. Pero es casi penoso decir el reverendo fulano de tal es pastor en tal lugar y todo el mundo sabe que tiene 3 personas o 4 porque no ha crecido en el ministerio. Ministro ordenado debe tener un testimonio de su fruto que le precede. Debe tenerlo. Aleluya. Perdónenme, hermano, es que yo tengo la hora de Panamá aquí en mi reloj. Y la hora de Panamá es 1 hora menos que aquí. Pero quiero finalizar diciéndoles que esa línea que empieza desde Enoc termina en el Nuevo Testamento con la misma seriedad y dignidad que comienza allá. Es decir, Dios nunca torció ese principio. Lo mismo para los antiguos que para los patriarcas más modernos relativamente, que para los sacerdotes a quienes se les da una especificación enorme y variada de requisitos, y que pasa después por profetas mucho más afinados en la demanda de Dios, y concluye con apóstoles y pastores a los que Dios también les exige esa misma línea de rectitud y de un comportamiento que exprese el perfil que Él se propuso poner en uno que le sirve. La pregunta es, ¿cree alguien aquí que Dios va a cambiar ese perfil porque a usted o a mí nos cae mal ese perfil? No, Dios no va a cambiar nada. Lo que Él estableció, lo estableció. Eso está en la primera parte del libro, hermanos. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de otro de los temas del libro que interesa mucho en la práctica a todo obrero de Dios. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Yo sé que tu palabra es para bien, Dios mío. No es para una censura simple y cruda. No es para achicar la función de nadie, pero sí para llamarnos, Dios mío, a una realidad. La realidad de que tú estableces el principio y a nosotros nos toca obedecerte, oh Dios. A pesar de que nos duele y nos cueste muchas veces, pero una vez hecho este ejercicio espiritual, estaremos contentos de servirte fielmente, Señor, y de tener una conciencia tranquila entre lo que se espera, Padre,
para servirte y para ayudar a otros que también necesitan de nuestro auxilio y de nuestro consejo. Bendice este cuerpo ministerial de República Dominicana, Señor. Fortalécelos, Padre, que pueda cada uno de ellos sentirse parte de este impulso, de este trabajo tuyo para los últimos tiempos, que es esta obra, Señor, que nos da una cobertura también y podamos así hacer tu obra juntos, con sencillez, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.